Ha venido a buscar el pan de vida, el agua de vida. ¿Qué más vino a buscar? ¿Qué más vino a buscar? Porque lo que usted ha venido a buscar, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios se lo puede dar. ¿Usted cree eso? ¿O no cree? Dios es un Dios poderoso. Es un Dios que nos ama. ¿Sí o no? Así es. Muy bien, que en esta noche quisiera compartir con ustedes un tema que ya ustedes tienen en la pantalla. ¿Cómo se titula? La personalidad y la obra de ¿quién? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo? ¿Qué tan importante? Si usted va al libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, dice allí que si usted no nace de nuevo, no puede entrar ¿a dónde? En el reino de los cielos. ¿Y nacer de nuevo qué significa? Nacer del Espíritu. Y en el versículo 5 dice más enfáticamente que si no tienes el Espíritu Santo, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces es importante para nosotros entonces conocer la personalidad y la persona del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar varias cosas interesantes. Quisiera que le dieran la pantalla, por favor. Cuando estén en color rosado es que todavía hay que darle otro clic para que se pongan en color amarillo. Muy bien. La promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuándo se dio? Bueno, nosotros encontramos en el libro de Lucas, el mismo Señor Jesucristo, ese no lo van a encontrar en la pantalla, el libro de Lucas capítulo 11 versículo 13, dice de la siguiente manera: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que os dará qué cosa? El Espíritu Santo. Díganme ustedes, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a los discípulos. Déjenme decirles una cosa. Hubo dos ocasiones en las cuales el Señor Jesús mandó a los discípulos a predicar. En una ocasión salieron 12 y en otra ocasión salieron 70. ¿Pero qué les dio antes de salir? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer una obra ¿qué? Poderosa, maravillosa. Muy bien, y el otro versículo se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente: el Señor Jesucristo murió, resucitó al tercer día como lo había predicho la Escritura, y después pasó 40 días, ¿dónde? En esta tierra, conviviendo después de su resurrección con los discípulos. Y antes de irse, en el último día, el Señor ya cuando iba siendo tomado en las nubes, les dijo: y recibiréis ¿qué cosa? Ahí en el versículo 1 dice lo siguiente, capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis ¿qué cosa? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? Judea. ¿Y dónde más? Samaria. ¿Y dónde más? Hasta toda la tierra. Entonces quiere decir que los discípulos tenían que esperar esta promesa maravillosa para poder testificar ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces mi hermano, mi amigo, tú que me acompañas en esta noche, ¿has aceptado a Jesús como tu Salvador personal? ¿Lo has hecho a Él el recipiente de tu vida? Donde Él es el único Salvador, el único que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Lo has hecho en la única razón de vivir? Porque la promesa que se les dio, que es esta de recibir el Espíritu Santo, se lo dio a los discípulos, aquellos que creían ¿en quién? En Jesús. Entonces, querido amigo, ¿creíste ya en Cristo? Entonces tú puedes recibir el don del Espíritu Santo. ¿Pero para qué lo quieres? ¿Para qué lo quiero? Dice la palabra de Dios que el Señor nos va a dar primero para abrir nuestra mente, la comprensión y recibir a Jesús en nuestro corazón, y después para poder testificar. Tú y yo, de la única manera que vamos a testificar, de la única manera que podemos aceptar a Jesús y otras personas pueden aceptar a Jesús como su Salvador personal, es solamente a través de la recepción del Espíritu Santo. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia.
Vamos a ver en la pantalla algunas cosas interesantes. Muy bien, vamos a pasar adelante. Fue una promesa hecha por Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Y como no está todo ahí en la pantalla, yo se los voy a leer. Dice lo siguiente. Aquí vamos a encontrar los miembros de la deidad, de la divinidad. Y fíjense cómo está. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Para los que saben de gramática, dice, y yo. ¿Quién está hablando? Yo. Jesús. ¿Y en qué persona lo está hablando? En primera persona. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a rogar ¿a quién? Al Padre. ¿Qué persona es ella? Es segunda persona. ¿Sí me entienden? O sea, Jesús es uno, el Padre es otro, y Jesús dice, y voy a rogar para que les mande otro diferente a mí, otro diferente al Padre. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos ahí la divinidad manifestada. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, que los tres están empeñados, interesados en la salvación tuya y mía, en la transformación de tu carácter y del mío, en la sanidad tuya, tanto espiritual como física, en ti y en mí también. Y sigue diciendo ahí mismo en la Escritura, dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré, ¿qué cosa? Huérfanos. El Señor Jesús estaba por irse y dice, ustedes no se van a quedar solos, sino que va a venir el Espíritu Santo y va a estar con ustedes. Qué promesa tan maravillosa tenemos tú y yo, de que el Espíritu Santo, el poder maravilloso, la persona del Espíritu Santo puede estar contigo y conmigo. Vamos a seguir adelante, la siguiente diapositiva. La existencia del Espíritu Santo. Vamos adelante. Encontramos entonces que el Espíritu Santo estaba donde presente. Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios, ¿qué pasaba? Se movía, ¿sí? Estaba todo desordenado y el Espíritu de Dios estaba haciendo ¿qué cosa? Ordenando ¿qué? Todas las cosas. Déjeme hacerles una pregunta. ¿Tu vida está desordenada? ¿Quién es el único que la puede ordenar? El Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente. También ahí encontramos, vamos adelante a la siguiente, el Espíritu Santo en los hombres de Dios. A veces nosotros pensamos que solamente en el Nuevo Testamento hay manifestaciones grandiosas del poder maravilloso del Espíritu Santo. Pero aquí en este relato, aunque no está todo allí, yo se los voy a leer aquí en la Escritura. Búsquenlo por favor. Ahí donde está, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo, ¿cuál y cuál? 6. ¿Sí? Pues vamos a leer ese texto, pero vamos a leer desde el 6 en adelante. ¿Ya están listos? ¿Sí? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Hay alguien que necesita Biblias de paso? ¿Quién necesita Biblia? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen entonces su Biblia? ¿O confían con lo que yo les leo? ¿Son fieles a la... ¿Me creen si yo les leo? Muy bien, entonces lo voy a leer. Dice lo siguiente: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás ¿qué? Mudado ¿qué? En otro hombre. Déjenme hacerles una pregunta. Si ustedes leen los versículos anteriores, venían varios profetas y Dios le dice, Samuel le dice a Saúl, le dice, tú vas a profetizar con ellos. Pero ¿cómo? ¿Quién era Saúl? ¿Era profeta? En ese momento todavía no era rey. ¿Sí? Pero sin embargo, ¿quién era Saúl? Fue a buscar unas asnas de su padre. O sea que era un trabajador del campo. Un trabajador del campo. Y aquí dice que iba a recibir el Espíritu Santo. O sea, ¿quién puede recibir el Espíritu Santo, querido amigo, querido hermano? ¿Quién? Cualquier persona que quiere. Cualquier persona que quiere. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo en tu vida? Primero dice ahí que iba a profetizar, ¿sí o no? Pero también dice otra cosa. No nada más es para hacer maravillas, quizás milagros, sanidades y otro tipo de cosas. Pero ¿qué iba a pasar en la vida de la persona? Mudar, ¿qué es eso?
cambiar, o sea que el Espíritu Santo iba a hacer transformación en la vida de ¿quién? De Saúl. Déjame hacerte una pregunta. ¿Saúl fue transformado? Sí. ¿Se desvió después? Sí. ¿Y recibió el Espíritu Santo? Sí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Será que el Espíritu Santo solamente te da poder para sanar, para hacer milagros, para profetizar, para hablar en lenguas, o también transforma tu vida? Déjeme decirle que Dios quiere transformar tu vida y mi vida, hacernos personas diferentes. Y si usted lee hasta el versículo 10, usted se va a encontrar con muchas otras cosas más, pero no lo vamos a ver, vamos a dejarlo para otra ocasión. Muy bien, vamos a la siguiente parte, por favor. Si pasamos ese slide y seguimos a la otra. La personalidad del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a seguir. La siguiente. Vamos a ir un poquito rápido. Muy bien. Miembro de la divinidad, San Juan 14:16, ya lo leímos. Vamos a seguir adelante. ¿Sí? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que eso ya se los expliqué ahorita. Vamos adelante. Jesús se refiere a él como una persona divina. Muy bien, ya lo vimos. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Dale rápido, que siga, que pase todo. El Espíritu Santo, todo. Muy bien. Dale otro clic. Se le atribuye cualidades personales. En la actualidad hay muchos movimientos en los cuales dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, o sea que no es una persona. Y vean las cualidades que aquí nos menciona la Escritura. Primero, de acuerdo a la Escritura de 1 Corintios capítulo 2 versículo 11, dice que tiene conocimiento. ¿Un poder tiene conocimiento? No. ¿Pero una persona tiene conocimiento? Sí. Bueno, la siguiente parte dice que en 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo tiene ¿qué? Voluntad. En otras palabras, déjenme le leo esa cita para que ustedes la puedan entender, ¿sí? 1 Corintios, ¿qué dijimos? 2, ¿qué? 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién quiere? Como el Espíritu Santo quiere. ¿Sí? El Espíritu Santo toma decisiones. El Espíritu Santo nos ayuda allí a ver que Él tiene una voluntad. Muy bien, la siguiente. Entonces, se le atribuyen cualidades de la mente. De acuerdo a Romanos 8:27, nos dice que el Espíritu Santo piensa, medita. Entonces, encontramos que también tiene esa cualidad. Tiene una mente. ¿Y una fuerza tiene mente o no tiene mente? Una fuerza no tiene mente. Pero el Espíritu Santo tiene mente. Muy bien, la siguiente parte nos dice que en Romanos 15:30 que el Espíritu Santo también nos ama. ¿Quién te ama a ti? ¿Quién me ama a mí? El Espíritu Santo. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos una persona que nos ama. No te preocupes, en este mundo nadie te ama. En el cielo tenemos 3 que nos aman y el Espíritu Santo que está con nosotros. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Entonces dice que el Espíritu Santo puede tener comunión con las personas, ¿sí? Muy bien, también dice que el Espíritu Santo se entristece en Efesios capítulo 4 versículo 30. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo, tú y yo podemos tener comunión con Él. Pero también como le podemos dar alegría, también lo podemos dar tristeza. ¿Te gustaría estar en comunión con el Espíritu Santo? Ay, mi hermano, yo cómo deseo tanto que el Espíritu Santo y yo podamos platicar abiertamente. ¿Usted no le gustaría? Porque ahí dice, en 2 Corintios capítulo 13:13, que debemos de tener comunión con Él. ¿Cómo vamos a tener comunión con el Espíritu Santo? Si no platica con Él, si no conversa, si no le dice sus inquietudes, si Él no le platica a usted sus cosas. Interesante. Muy bien, vamos a la siguiente parte. También al Espíritu Santo, de acuerdo a Hebreos capítulo 10 versículo 29, ¿qué pasa? ¿Se le puede qué? Insultar. Y también se le puede qué? Mentir. Y se le puede qué? Tentar. De acuerdo a lo que dice, ¿qué capítulo? Hebreos. Hechos, ¿qué? Capítulo 5. Muy bien. Entonces, mis hermanos, encontramos aquí que el Espíritu Santo también se le puede tentar y se le puede mentir. Vamos a la siguiente parte. Entonces, la obra del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Vamos a ver qué dice la siguiente. Ahí en Juan 14:17 dice
que revelará a Cristo como con una presencia que mora en el alma. En otras palabras, el único que te puede revelar a Jesús a ti y a mí, ¿quién es? El Espíritu Santo. Muy bien, vamos a la siguiente. Entonces Él estará con vosotros. Muy bien. Entonces revela la verdad de Dios, haciéndolo real en el íntimo del ser. En otras palabras, el Espíritu Santo no solamente está para hacer grandes cosas y maravillas, sino también para revelarte la verdad de Dios a ti, confirmarte en la fe verdadera. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Él enseña, recuerda las enseñanzas de Cristo. Ustedes a veces me dicen: pastor, ¿usted cómo sabe tantos textos? Es que yo no lo sé. Si usted me lo pregunta, yo no me lo puedo decir. Pero en su momento el Espíritu Santo los trae a mi memoria y los puedo decir. ¿Pero quién los trae a mi memoria? Les dije: el Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, nosotros debemos de convivir más con el Espíritu Santo. Vamos a la siguiente parte. Glorificará y revelará a Jesús en la vida del creyente. En otras palabras, querido amigo, querido hermano, tu vida va a revelar a Cristo Jesús. No hay ningún amén. Tu vida va a revelar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida. ¿Sí? Va a ayudarte en los defectos de tu carácter. Va a ayudarte en todas aquellas cosas que tú tienes que son ajenas al plan de Dios. Muy bien, Él me glorificará porque tomará de lo mío y te lo va a hacer ¿qué? Saber. Muy bien, vamos a la siguiente parte. 1 Corintios 12:3, ¿qué dice? Allí: nadie puede llamar a Jesús Señor sino ¿por qué? Entonces, si tú tienes un encuentro con Jesús y le llamas a Jesús Jesús, ¿por qué le estás llamando a Jesús Jesús? Porque el Espíritu Santo te lo ha revelado. Fíjense qué importancia tan grande. Y a veces nosotros no le damos importancia, pero es muy importante. Vamos a la siguiente. Guíate en todo el proceso de la salvación. Fíjense qué interesante, mis hermanos, que no nos ha dejado solos. Desde el momento que tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal hasta el último momento que tú vivas en esta tierra o que vayas al descanso, todo ese tiempo el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar contigo? Te va a guiar en la salvación. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Convence de pecado, produciendo arrepentimiento, habilitando a la persona a creer en Jesús. En otras palabras, tú no puedes sentir remordimiento por algo malo que tú has hecho, a menos que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Tú no puedes decirle: yo me arrepiento de esto que he hecho. No puedes, a menos que el Espíritu Santo llegue contigo. Y entonces sí, tú vas a poder confesar tu pecado, va a producir en tu vida un arrepentimiento genuino. Y si quieres ver un arrepentimiento genuino, busca el Salmo 51 y vas a encontrar la historia de David, del rey David. Un arrepentimiento completo, total. Muy bien, vamos a la siguiente parte, por favor. Dale otro clic. Muy bien. Convence de juicio, habilitando a la persona a tener certeza de la salvación por cuanto el diablo fue ¿qué? Vencido. Es cierto que hay un juicio, ¿sí o no? Es cierto que estás, pero ¿por qué tienes que estar preocupado tú del juicio? ¿De qué tienes que estar preocupado? De estar en el Señor Jesús. Y entonces yo tengo la seguridad de que el Espíritu Santo está conmigo, y entonces yo tengo la seguridad de la salvación. ¿O no? Escuché solamente una vez. ¿Verdad que sí? Porque si usted está bien seguro que el Espíritu Santo está con usted, usted vive en una seguridad en Cristo Jesús y la salvación es suya, caminando en Cristo. Si se desprende de Cristo, pues entonces ya esa es otra cosa. Vamos a la siguiente. Produce el fruto de la nueva vida. ¿Cuál es el fruto de la nueva vida? A ver qué dice. Ponlo por favor, porque ahorita va a salir. ¿Qué dice? Fe, mansedumbre y templanza. Ahí déjenmelo por favor un ratito. Yo no sé si se va a poner en amarillo, para que se ponga en amarillo. Si no se pone en amarillo, así déjamelo por favor. Tengo que hacerles una pregunta. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, ¿cuál de esas cualidades vas a tener? ¿Cómo? Cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿qué cualidades debes de tener en tu vida? Mi hermano, porque a muchos les gusta solamente el amor. A algunos otros nada más les gusta tener el gozo.
cantar y alabar a Dios nada más. Y a otros les gusta que tener paz, a otros paciencia. Pero dice ahí que el fruto, dice no frutos, el fruto del Espíritu son todas esas cualidades. En otra palabra, tu vida y mi vida tienen que reflejar eso. Ahora, si nos enojamos de vez en cuando, ¿habrá algún problema con eso? Dice, airaos, pero ¿qué? No pequéis. ¿El Señor Jesús se enojó? ¿Pecó? No. ¿Por qué? Porque no dejó que su enojo fuera más allá, sino que hizo lo que el Padre le había pedido. ¿Ustedes creen que nuestro Dios maravilloso es celoso? ¿Los celos son buenos o malos? Porque a mí no me gusta que mi esposa me cele. ¿A usted le gusta que su esposa lo cele? A mí no. Pero si servimos a un Dios celoso, ¿cómo está eso? ¿Ah? Mi hermano, a veces nosotros no entendemos la palabra celo en el aspecto de Dios. Dios, ¿hay muchos dioses o solo hay un Dios verdadero nada más? Entonces, si tú adoras a otro, Él es el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de tener todas esas virtudes. A mí me gusta mucho la templanza. ¿Saben por qué? Porque la templanza es una cualidad que te hace pensar, hablar, actuar, decidir, todo en el momento oportuno. Y donde a pesar de las pruebas y las dificultades tú no te doblas. A pesar de las enfermedades tú no te doblas. Tú te mantienes firme y fiel, confiando en que Dios te ha dado la sanidad desde hace mucho tiempo atrás. Y mantenerte firme y fiel, confiando en ese Dios verdadero. Templar. ¿Se acuerdan ustedes cuando les platiqué que yo templaba los cinceles y los punzones y las hachas y ese tipo de cosas? Cuando se templa algo así, tú lo calientas ya cuando está listo, lo limas, le sacas filo, y después de eso, ya que está listo, entonces lo vuelves a calentar y lo agarras bien caliente y lo metes al agua varias veces, y luego lo agarras y lo ves y comienza a tomar un colorcito azul, y le das con la lima y ves ese colorcito azul. Cuando llega en ese azul, está en su máxima templanza. Tú puedes agarrar ese cuchillo y no se le cae el filo. Puedes agarrar ese cincel, le pegas y no se dobla, se mantiene. Dios quiere que tú y yo tengamos esa templanza. Que no importa qué nos haga la gente, qué cosas pasen en la vida, si hay trabajo o no hay trabajo, si hay enfermedad o no hay enfermedad, nosotros debemos de mantenernos templados, confiar en Dios. Suena fácil, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que me ayuda. Gracias a Dios que yo no dependo de mi fuerza, sino desde cuando hubiera claudicado. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Vamos a la siguiente parte, por favor. Produce la verdadera obediencia a la ley de Dios. Ya nos obedezco nomás porque me pidieron que obedeciera, sino que amo a Dios. De acuerdo a San Juan capítulo 14 versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces el Espíritu Santo es el único que te puede ayudar a guardar esos mandamientos. Y yo quería leer Romanos 8, pero yo se lo daré a su casa. Léalo, y ahí dice que aquella ley de Dios es espiritual, pero como nosotros somos carnales, no podemos guardar una ley espiritual. Entonces necesitamos ser transformados en espirituales para guardar una ley espiritual. ¿Quién escribió la ley de Dios? El Espíritu Santo la escribió. Y ese Espíritu Santo que escribió la ley de Dios, ¿qué puede hacer en tu vida y en mi vida? No puede transformarnos para guardar esa ley. No puede capacitarnos para guardar esa ley. Entonces, cuando Él nos transforma en espirituales, tú y yo podemos caminar en esa obediencia maravillosa. Y no me voy a estar fijando, ¿qué mandamiento estoy infringiendo? ¿Cómo le puedo hacer? No me tengo que fijar en eso, porque el Espíritu Santo es el que me ayuda y me lleva, dirigiéndome por su poder maravilloso. Queridos hermanos, queridos amigos que me acompañan, ¿ustedes creen que es algo difícil que Dios nos está pidiendo de pedir el don precioso, maravilloso del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir una vida totalmente diferente? ¿Es difícil? ¿Saben que sí es difícil? Porque requiere que tú te niegues,
que tú uses la voluntad que Dios te ha dado para entregársela a Él. Y a veces nosotros amamos mucho las cosas que queremos, que ilusionamos, que vislumbramos. Y a veces cambiamos esas cosas en lugar de las cosas de Dios. Nos quedamos con las cosas que el mundo nos ofrece. Romanos 8, del 1 al 8, nos habla del verdadero sentido de la espiritualidad, de la ley de Dios, donde Él nos dice que tú y yo podemos ser transformados, cambiados, para que ya no nos cueste trabajo. A veces me dicen, no, es que cuesta trabajo guardar el sábado, cuesta trabajo no tener imágenes, que cuesta trabajo no de echar mentiras, todas las echan, que cuesta trabajo ser fiel a la mujer, que cuesta trabajo no codiciar la casa, cuesta trabajo. En una ocasión una persona me dijo, oye César, ¿cómo le haces tú para vivir como tú vives? Dice, porque yo trato, ya tengo 20 años tratando y no puedo. Le digo, ahí está tu problema. Dice, ¿por qué? Digo, porque estás tratando tú. Y tú no tienes que tratar de guardar nada. Tú no tienes. Tú simplemente tienes que descansar en Cristo. Pedirle al Espíritu Santo que te ayude y Él toma la batuta por ti. El problema es que nosotros hemos querido hacer las cosas y no se puede. Es imposible. ¿Ustedes creen que Moisés iba a poder sacar ese pueblo de Egipto? ¿Podía hacerlo? Había un ejército tremendo de egipcios. Había un ejército de gente desobediente. Más de 600,000 personas, hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo iba a sacar a esa gente? Pero ¿qué le dijo Dios? Yo voy a ir contigo. ¿No le dijo eso? ¿Y qué te dice a ti y a mí? Yo voy a estar contigo. ¿Se acuerdan ayer que estábamos mirando la profecía? ¿Cómo Dios ha dirigido la profecía? ¿Y qué le dije al final? Si Dios ha podido dirigir naciones enteras para hacer su voluntad, ¿no podrá dirigir tu vida y la mía? ¿Pero qué nos hace falta? Confiar en Él. ¿Esto? Bien, vamos a la siguiente parte. Aquí ahora tengo que terminar. Aquí ahora quieren llegar a casa. Son las 8 de la noche. Supuestamente a las 8:40 debo de terminar. Me quedan 40 minutos, pero no lo voy a dejar salir de esa hora. Graba qué hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en tu mente y en mi mente? ¿Lo tiene usted ahí, ese texto? A ver, dale un clic más, a ver qué viene ahí. Dale un clic más. No, antes, atrás, porque entonces no va a estar. Muy bien. ¿Qué cita era? ¿Hebreos qué? Hebreos 10, 15 y qué? Y 16. Graba en el corazón la ley de Dios. Dice lo siguiente: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué va a hacer? Las escribiré. Ahora, ¿dónde dijo eso? ¿Dónde dijo eso? En Eclesiastés capítulo 36, versículo 25, 26 y 27. Y en el libro de Jeremías dice, después de aquellos días voy a escribir, les daré un corazón que nuevo. Voy a quitar ese corazón de carne, porque ese corazón de carne está maleado. No voy a hacer un bypass, sino simplemente yo lo que hago es un cambio total de corazón. Saco el de carne y meto el de piedra. Saco el de piedra y meto ¿qué? El de carne. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién es el único que puede escribir en piedra? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿No escribió el Espíritu Santo los 10 mandamientos en piedra? ¿No podrá escribir en nuestros corazones así? Pero el Señor dice, mira, yo lo voy a hacer más fácil para que tú seas más sensible a la palabra de Dios. La piedra no tiene vida, pero el corazón sí. Y por eso quiere sacar el corazón de piedra duro y quiere ponernos un corazón que sensible a la palabra para poner ahí sus leyes. Y entonces dice, te voy a
llevar por mis caminos, te voy a poner mis leyes, mis ordenanzas, mis estatutos y tú los vas a obedecer. ¿Cuándo? Cuando recibamos el don del Espíritu Santo. Por eso es que nos cuesta trabajo ser obedientes a Dios, porque no somos espirituales, no tenemos el don del Espíritu Santo. Si tuviéramos ese don maravilloso, seríamos transformados. Nuestra mente, nuestro corazón estaría en armonía con los principios de Dios. Querido amigo, ¿te gustaría estar de acuerdo a la voluntad de Dios? Ojalá que sí, porque Dios quiere quitarte ese corazón, pero quiere darte otro mejor, un corazón sensible a la voluntad de Dios, sensible al oído para que puedas escuchar la voz de Dios, y también te va a dar unos pies que puedan caminar con la voluntad de Dios, de acuerdo a las cosas de Dios. Vamos a la siguiente parte. A la siguiente parte. Tenemos ahí entonces, Dios nos da seguridad de que ¿qué? ¿Somos hijos de quién? ¿Están seguros? Mire, vamos a leer esa cita. Romanos 8, ¿qué? Muy bien, dice ahí, nos dice lo siguiente. Nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Y fíjense lo que dice Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿esto qué? Son hijos de Dios. Fíjese, mi hermano, mi amigo, que solamente aquel que es dirigido por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Y a veces decimos, es que todos somos hijos de Dios. Todos. Pero ahí dice la Escritura que solamente el que es guiado por el Espíritu Santo. Y no me entienda mal, a Dios le pertenecemos 3 veces. 3 veces le pertenecemos a Dios. Por creación, porque Él nos hizo. Por redención, porque Él nos redimió. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, por toda la gente que aunque no lo acepta, Él murió por él. Y la tercera, ¿cuál es? Por sustentación, porque Él es el que te mantiene, Él es el que te guía, es el que te cuida, Él es el que está contigo en todo momento. Si no fuera por Dios, ¿cómo nos pudiéramos alimentar? Si no fuera por Dios, ¿quién nos cuidaría? ¿Quién nos dirigiría? Entonces nosotros le perdemos a Dios 3 veces. ¿O no es así? ¿Tú pensabas que le pertenecías por creación nada más? Estás en deuda. Más bien, estamos en deuda con Cristo. ¿Y qué otra cosa dice? Ahí en Romanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis hermanos, hay personas que nunca han conocido a su Padre. Y cuando conocen a Cristo, ¿qué creen que dicen? Ahora sí ya no soy huérfano o huérfana, ahora sí tengo un Padre. ¿Y quién es ese Padre? Dios, su Padre. Sí. Y fíjate, tú y yo somos privilegiados si tuvimos a nuestros padres. Nosotros tenemos 2 papás, un terrenal y un celestial. ¿Qué dice el 17? Porque eso no lo traigo aquí en el mío. También herederos de las promesas. ¿Dónde está Cristo ahorita? Y si somos hijos de Dios, somos herederos. ¿Y dónde está nuestra herencia? En el cielo. Imagínense pasar con el Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Pero todo es dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Vamos a la siguiente, porque necesito terminar para dejarnos salir pronto. Lucas 11:13. Regresamos al texto inicial. ¿Qué dice ese texto? Si el Padre da buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar todas las cosas? ¿En quién? Por medio de su Espíritu Santo. Querido amigo, querido hermano que me escucha en esta noche, ¿será que Dios te ama? ¿Será que Dios ha dispuesto
ese don maravilloso, esa persona maravillosa del Espíritu Santo para dirigir tu vida, para cuidarte en todas las áreas? Dios te ha cuidado. Déjame darte tres historias, que esos apúntala por ahí para que la puedas leer. ¿Qué hizo más bien el Espíritu Santo en la vida de Pedro? Bueno, Pedro de primero era una persona que cuando estaba en los momentos difíciles negó al maestro, ¿sí o no? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Después de que recibió el Espíritu Santo en su plenitud, predicó y a 3,000 personas les predicó. Y en Hechos capítulo 3 se encuentra una historia maravillosa. Ellos, Pedro y Juan, iban rumbo al templo a orar. Y en el camino se encontraron un personaje que estaba cojo a la puerta. Y el cojo, ¿qué les dijo a Pedro y Juan? Dice: mírame, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, que te doy en el nombre de ¿qué? De Cristo. Del Señor Jesucristo. Levántate y quédate sentado. Levántate y anda. ¿Qué hizo el paralítico? El cojo se levantó, brincó y entró gozoso con ellos, ¿sí o no? ¿Quién lo restauró? El Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer eso? Mi hermano, sí se puede. Pero se necesita que tanto tú y yo tengamos fe para realizar las obras de Cristo. ¿O no es así? Déjenme platicarle otra historia también. En Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 19, usted se va a encontrar con un personaje llamado Pedro, que estaba encarcelado por andar predicando de Jesús, ¿sí o no? Y allí en este personaje estaba en la cárcel, y de repente hubo un temblor, se abrieron las puertas y él salió como si nada, y no había guardia, no había nada. Y después llega a la casa donde estaban ahí los hermanos, llega y toca la puerta, y una mujer abre y se asusta porque ve a Pedro, el que estaba encarcelado. Cierra la puerta y corre, dice: ahí en la puerta está Pedro. Dice: pues si está en la puerta, ¿por qué no le abres? Déjalo que pase. ¿Qué estaba haciendo la gente allí? Estaban orando. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo soltaron. Fue libertado. ¿Hay poder en la oración? ¿Lo cree usted? ¿Quién realizó eso? El Espíritu Santo. Pero ¿por qué en nuestros días negamos todo eso, hermano? Eso es una realidad, necesitamos creerlo. Y hay otro relato. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles se encuentra Saulo predicando, más bien prendiendo a los predicadores. Iba a seguirlos, iba a encarcelarlos, iba a traerlos presos, y tuvo un encuentro con Jesús. Y ahí usted va a encontrar en el relato, después que tuvo ese encuentro con Jesús, quedó ciego, y lo llevaron a la calle a la derecha, y ahí se quedó. Qué cosa tan maravillosa, que Dios previó todo para la salvación de Pablo. Así es como Dios prevé todo para tu salvación y la mía también. Él estuvo allí en la casa orando, y luego el Señor se comunica con Ananías y le dice: anda a la calle a la derecha y vas a ir ahí a ver un hombre que tiene esto, y el nombre es fulano de tal. Dice: ¿cómo quieres que yo vaya a verlo? Porque él es un perseguidor y mata a la gente. ¿Le dijo eso? Le dice: sí, le dijo eso. Pero le dice el Señor: anda, porque ¿qué? ¿Quién le dijo eso? El Espíritu Santo. Y Ananías fue y llegó y le dice: tú asesino y esto y lo otro. ¿Le dijo eso? Le dijo: hermano Pablo, hermano Saulo, el Señor me ha hablado a mí y me ha mandado para que recobres la vista. ¿Y para qué más? Oró por él, se le cayeron las escamas de los ojos, dio, y más aparte le impuso las manos y recibió el don del Espíritu Santo. Y se levantó ese hombre, un campeón ganador de almas. ¿Hay poder en el Señor? Sí.
¿Hay poder en el Espíritu Santo? Sí. Yo esta noche quisiera invitarte. ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador personal ya? Si has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, ya en este momento te voy a invitar a que te pongas de pie. Si ya lo has aceptado, ponte de pie. ¿Habrá alguien que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal todavía? ¿Que no se ha bautizado? ¿Que no se haya bautizado todavía? Es el momento de que se ponga de pie. Si no ha aceptado a Jesús, si quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, póngase de pie. Ahora déjeme hacerles otra pregunta. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer milagro con nosotros? ¿Me ven una aureola mía en la cabeza? Bueno, la parte del pelo que me está cayendo. ¿Me ven algo en la cabeza? No. Yo soy un ser humano como ustedes, exactamente con las mismas cualidades y defectos. Así como Saúl era un hombre que estaba pastando allá los animales y andaba al cuidado de las cosas. No era un hombre que se crió allá haciendo grandes cosas. David fue sacado pastando ovejas y fue llevado a ser un rey grande. Pero también no nomás rey, se dice que era profeta también. Entonces Dios usa personas como tú y como yo. No espere que venga una persona de algún lugar que tenga tanto título y tantas cosas para creer en el poder maravilloso del Espíritu Santo. En este momento puede descender el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, pero tú tienes que dejarlo que entre, que trabaje en tu vida y en mi vida. Y todavía voy a ir más allá. Todo aquel que le gustaría que yo orara por usted, para que el Espíritu Santo pueda caer en nuestras vidas, aceptando que Él puede transformarnos, nos puede quitar el corazón de carne y darnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Te voy a invitar que vengas al frente para elevar una oración a nuestro Dios. Y el Señor del cielo, Él que prometió que ibas a ser transformado, tú puedes ser transformado y tú puedes recibir el don maravilloso del Espíritu Santo. Te voy a invitar que vengas al frente. Aquí hay mucho lugar. Vamos a orar para que el Señor haga en esta iglesia lo que hasta ahorita no se ha visto. Que podamos recibir ese personaje maravilloso que está ansioso de venir a nuestra vida, a tu vida y a mi vida, transformarnos para la gloria de su nombre. Mi hermano, yo quisiera todavía, deseo, yo estoy celoso, envidioso de esa comunión que tenían los grandes hombres de Dios. De Elías, cómo platicaba con el Señor. De Eliseo, cómo platicaba con él. De Ananías, todavía en el Nuevo Testamento, que platicaba con el Señor y podía conversar y le decía, anda para acá y vete para allá y haz esto y haz lo otro. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, a escuchar esa voz maravillosa de Dios. Y Él dice que Él es nuestro Padre y Él está muy dispuesto a darnos este don maravilloso. Vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle al Señor que derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros. El que pueda arrodillarse y que pueda transformarnos, sacarnos ese corazón de piedra y darnos un corazón sensible a su voluntad. Vamos a orar, pero mi hermano, tenga fe. Y si le falta fe, dígale al Señor que se la dé. Como aquel personaje que llevó a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Debemos de clamar nosotros también de esa manera. Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos por todas las hermosas enseñanzas que nos has dado en tu palabra. Qué don tan maravilloso nos has dejado. El Consolador, también otra traducción es el abogado, aquel que intercede, aquel que ruega, aquel que nos defiende, aquel que tiene nuestro caso. Porque es el único que lo puede llevar ante tu presencia. Padre Celestial, aquí nos encontramos un grupo reunidos que queremos recibir primero el don maravilloso de tu Espíritu Santo. No tomes en cuenta la manera en que somos, los pecados que tenemos. Límpianos, transfórmanos, ayúdanos a que el Espíritu Santo nos dé arrepentimiento, que Él pueda ser implantado
en nuestra mente, en nuestro corazón. Que Él pueda, Señor, ser el guía en cada uno de nuestros actos. Señor, quizás aquí hay personas que tienen algún problema dentro del hogar. Por favor, sánalos. Desbarata cualquier ligadura del enemigo. También quizás a lo mejor hay aquí personas que tienen enfermedades físicas. Rogamos a través de la promesa maravillosa de que en tu nombre toda la enfermedad huye. Pedimos que sean sanados. También pensamos de Andrés y estamos viendo la seguridad de que Él sane en el nombre tuyo. Y vemos eso como una realidad. Ayúdanos a verlo realidad en nuestra vida para que el mundo vea que tú todavía existes y haces milagros y tienes poder y te manifiestas en tu pueblo. Pero también darnos a nosotros una vislumbre, una seguridad plena de que tú tienes el control de nuestras vidas. Porque es así como queremos hacerlo. Queremos ponerlo en tus pies, en tus manos. Tómanos como somos. Te entregamos nuestra vida tal cual es, con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos, con todas aquellas cosas malas que nosotros tenemos, porque tú moriste por ellas en la cruz del Calvario. Pero Señor, al levantarnos, queremos tener la seguridad de que todas ellas son perdonadas. Pero no nada más eso, sino que el Espíritu Santo va a ser el que guía nuestra vida. Danos oídos sensibles a tu voz. Danos a través de visiones, sueños, a través de cualquier revelación, la oportunidad de servirte. Úsanos para gloria de tu nombre. Señor, con esa promesa de que tú, todos aquellos que oran de acuerdo a tu voluntad, nos lo concedes, es que lo hacemos orando a través de tu Hijo, Cristo Jesús. Que a Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Al levantarnos, ayúdanos a creer que hemos sido transformados y a que el Espíritu Santo está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, hermanos, pues